nombre es Pablo Frick, soy profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y les doy la bienvenida a esta serie de videos en los cuales vamos a ver algunos de los temas más relevantes de la materia concursos. Aclaro que si bien estos videos están pensados especialmente para los alumnos de grado de la materia concursos de la Facultad de Derecho, obviamente pueden ser consultados por cualquier persona, por el público en general, siempre tomando como precaución que son videos introductorios, constituyen una guía de estudio, constituyen clases de apoyo y que siempre desde la cátedra recomendamos para profundizar sobre los temas, obviamente recurrir a la bibliografía especializada y en particular al libro que usamos en nuestra comisión, que es el Manual de Concursos y Quiebras, editado en 2018 en su segunda edición, que tuve el gusto, el placer de dirigir y que desde mi punto de vista, para un curso como este, un curso regular de grado, es sin dudas lo mejor. Hoy vamos a ver el pronto pago que está regulado en el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el concurso preventivo es un instituto, un proceso judicial que está pensado para que el deudor, sea persona humana o sea persona jurídica, que se encuentra en cesación de pagos. Lo relevante de esto es que el concurso preventivo no está pensado para aquella persona que no esté en cesación de pagos. La cesación de pagos constituye el presupuesto objetivo del concursamiento y siempre implica que la persona que está en cesación de pagos se encuentra con una impotencia patrimonial para hacer frente a sus obligaciones. Dicho en criollo, dicho más sencillo, quien pide el concurso preventivo se está presentando ante el juez diciéndole: señor juez, yo no puedo pagar mis deudas. No es que no quiero pagar mis deudas o tengo una imposibilidad pasajera. Yo no puedo pagar mis deudas porque estoy en cesación de pagos, entonces le pido a usted que traiga a todos mis acreedores al proceso para que negocien conmigo, porque de otra manera yo no voy a superar la cesación de pagos y seguramente terminaré en la quiebra. Dicho esto, tenemos también que tener en cuenta que el concurso preventivo, además de requerir que el deudor esté en cesación de pagos, parte de la base de que este deudor es un sujeto concursable. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque si no se trata de un sujeto concursable, no hay concurso preventivo posible. No es un tema de hoy, pero vamos a recordar que el artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras es el que a grosso modo se refiere al estado de cesación de pagos y que los sujetos concursables los encontramos en el artículo 2. Es decir que, una vez que concurren el presupuesto subjetivo y el presupuesto objetivo, esto es, un sujeto concursable que se encuentra en cesación de pagos, es posible que el juez, si se cumplen los requisitos formales, decrete la apertura del concurso preventivo. A partir de allí, de la apertura del concurso preventivo, si es obviamente que el juez opta por abrir este concurso porque, entre otras cosas, además de haberse cumplido con los requisitos formales, este deudor lo persuadió suficientemente de que está en cesación de pagos, van a comenzar a producirse una serie de efectos patrimoniales y personales muy importantes. Estos efectos van a tender sobre todo a dos cosas. En primer lugar, a facilitarle la salida concordataria al deudor, esto es, facilitarle la obtención futura de un acuerdo con sus acreedores. ¿Y de qué manera va a ser esto? Por ejemplo, estableciendo la suspensión de los intereses de los créditos preconcursales, la posibilidad de que continúe con algunos contratos, pese a que por su incumplimiento la parte que cumplió el contrato estaría en condiciones de resolverlo. Esto sale, por ejemplo, del artículo 20 de la Ley 24.522. Además, le va a permitir cristalizar el pasivo, por ejemplo, a través de lo que establece el artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras, al convertir a pesos todas aquellas obligaciones que constituyan obligaciones de hacer, por ejemplo, de dar cosas distintas que no sean pesos de curso legal, o, por ejemplo, también la posibilidad de que las obligaciones contraídas en moneda extranjera se conviertan a pesos. ¿Para qué? Para facilitar la salida concordataria del deudor, como yo decía hoy, porque de esta manera se cristaliza su pasivo y el deudor está en mejores condiciones de encarar una negociación futura con sus acreedores. Como contrapartida de esto, la ley, sin embargo, le impone al deudor una serie de restricciones en la administración de sus negocios o de su giro normal. ¿Para qué? Para darle la garantía ahora a los acreedores de que ellos van a negociar con un deudor que no se va a insolventar
cada vez más. Así, por ejemplo, el artículo 16 establece que el concursado va a tener mucha restricción respecto de los actos de administración y de disposición. Regla que marca el artículo 15 en esta materia al establecer que si bien el concursado va a conservar la administración de su patrimonio, lo va a hacer bajo la vigilancia del síndico y no va a poder disponer de sus bienes, en muchos casos, sin tener autorización del juez. En este contexto se inserta el pronto pago. ¿Por qué? Porque el pronto pago es un instituto que está pensado justamente para que el deudor pueda cumplir con algunas obligaciones alterando la situación de acreedores preconcursales, cosa que no podría hacer sin esta norma porque al concursado le está vedado, es ineficaz todo aquel acto que realice que pueda alterar la situación de los acreedores preconcursales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el deudor no puede pagar deudas de acreedores preconcursales porque estaría violando uno de los principios más importantes en materia concursal, que es la par conditio creditorum. Esto es la igualdad en la que deben concurrir los acreedores justamente para soportar el sacrificio de manera lo más equitativa posible. ¿Qué es el pronto pago entonces? El pronto pago es una autorización de pago que le da la ley al deudor justamente para que pueda pagar a acreedores preconcursales sin ser penado por la ineficacia de esos actos que establece la propia ley cuando altera la situación de esos acreedores preconcursales. El pronto pago entonces es una autorización que permite que el concursado pueda pagarle a sus acreedores de origen laboral los créditos que tengan privilegio especial o privilegio general. Siempre la ley va a atender a que algunos acreedores por su situación particular puedan cobrar sus créditos sin necesidad de acudir al trámite verificatorio. ¿Por qué? Porque el trámite verificatorio del artículo 32 y siguientes de la ley está pensado en general para todos los acreedores que están en reales condiciones de negociar más adelante un acuerdo con el deudor. Esto no sucede respecto de algunos acreedores que no tienen la espalda económica, que no tienen el respaldo, que a lo mejor tienen el fisco, el Estado, un banco, una gran empresa y que son, por ejemplo, los trabajadores. Un trabajador usualmente, me animo a decir que casi en el 100% de los casos, tiene créditos alimentarios, tiene necesidades que cubrir, tiene que pagar el colegio de los chicos, tiene que pagar las compras en el supermercado, tiene que pagar deudas que de otra manera le impedirían acceder a ciertos bienes y la ley se hace cargo de esto. Por supuesto que el trabajador no es el único acreedor vulnerable o hipervulnerable en el marco del concurso, también podría serlo un empresario, pero la ley por lo menos toma como dato objetivo que el trabajador siempre o casi siempre se encuentra realmente en una situación de hiposuficiencia. Por eso establece la posibilidad de autorizar al concursado de que pague esos créditos inmediatamente sin necesidad de que los acreedores tramiten toda la verificación que, como sabemos, es un trámite que puede insumir mucho tiempo y que perjudica mucho más a aquellos vulnerables como los trabajadores. ¿Cómo funciona el pronto pago? El pronto pago tiene dos variantes. La primera es el pronto pago de oficio y la segunda es el pronto pago a pedido de parte. El pronto pago de oficio funciona de la siguiente manera. El juez, al dictar la apertura del concurso preventivo, va a integrar su resolución judicial con todo el contenido que le impone el artículo 14. Y el artículo 14, precisamente en sus últimos incisos 11, 12, impone sobre el síndico dos obligaciones muy importantes y muy gravitantes con relación al pronto pago. Por ejemplo, le impone al síndico verificar en la presentación concursal y en toda la documentación a la que necesite o quiera acceder el real pasivo laboral del deudor. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el deudor, cuando se presenta en concurso preventivo, cumpliendo los requisitos del artículo 11, entre otras cosas tiene que informar cuántos trabajadores tienen relación de dependencia y cuál es la deuda laboral con estos trabajadores. Además, como sabemos, de denunciar sus datos, las remuneraciones, presentar un legajo por cada acreedor, de manera que el juez pueda tener a la vista cuáles son los acreedores laborales que pueden acceder al pronto pago porque se les adeuda créditos alimentarios, que son los que están enunciados en el artículo 16 y que cuentan con alguna clase de privilegio. El síndico entonces, en este contexto, tiene que presentar un informe que
le encomienda al juez en la resolución de apertura a los efectos de ver si efectivamente hay algún otro pasivo laboral, además del que denunció el concursado, que sea susceptible del pronto pago. Otra cuestión importante que el juez le encomienda al síndico en esta etapa del procedimiento es presentar un informe mensual. Informe mensual que es muy útil sobre todo para dos cosas. Para ver si el concursado está cumpliendo con las obligaciones previsionales, con las obligaciones tributarias post-concursales, pero también para ver si existen fondos líquidos disponibles. Esto es, si una vez pagados los gastos corrientes necesarios para el giro comercial del concursado, quedan fondos que puedan encontrarse en una real situación de disponibilidad. ¿Y esto por qué es importante a los efectos del pronto pago? Porque el pronto pago se paga precisamente con estos fondos líquidos disponibles. El juez, al cotejar la información que le proporciona al síndico con estos informes y cotejar también la información que el propio concursado le brindó al concursarse, puede ordenar, como dijimos, el pronto pago de todos los créditos pronto pagables, que son los que están enumerados en el artículo 16, que por ejemplo habla de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, los salarios y varios rubros más que a los efectos concursales tienen privilegio general y o especial según el caso. El juez va a ordenar este pronto pago que se va a hacer justamente con estos fondos líquidos disponibles. Si no hubiera fondos líquidos disponibles, establece la ley, se tiene que retener del ingreso bruto del concursado un 3%. ¿Por qué 3%? No lo sabemos, es una decisión de política legislativa. Antes era el 1%, hoy es el 3%. Esto en el momento en que se discutió la reforma de la ley concursal fue bastante criticado, pero insisto, es una cuestión de política legislativa y hoy es el 3% del ingreso bruto. Este 3% del ingreso bruto, que es el ingreso total de la caja, sin deducir ningún tipo de gasto corriente o de gasto imprescindible para la continuación del giro, es el que va a servir para pagar el pronto pago. Y si acaso no alcanzare para pagar todos los créditos pronto pagables, la ley le impone al síndico la necesidad de hacer un proyecto de distribución. Esto es, el síndico hará un proyecto de distribución para ver cómo, valga la redundancia, se distribuye este 3% del ingreso bruto de la concursada. Lamentablemente, es muy común que cualquier persona que se concursa, sobre todo si es una empresa que está en cesación de pagos, motivo por el cual el juez decretó la apertura del concurso preventivo, no cuente con fondos líquidos disponibles. Y entonces, casi ineludiblemente, en la gran mayoría de los casos, se termina reteniendo este famoso 3% del ingreso bruto. El síndico presenta un proyecto de distribución, pero aquí puede suceder lo siguiente. Puede suceder que algún trabajador, por tener un crédito de gran envergadura, termine consumiendo todo ese 3%, porque si bien el síndico va a distribuir a prorrata como regla general este 3%, no hay que perder de vista que si un crédito es muy grande cuantitativamente, forzosamente va a consumir en la prorrata a los demás. Entonces, por eso la ley establece que ningún pago de crédito individual puede exceder 4 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, que un trabajador, por ejemplo, que tenga un crédito pronto pagable que exceda los 4 salarios mínimos vitales y móviles, no pierde el derecho al pronto pago, pero recién va a cobrar lo que exceda esos 4 salarios mínimos vitales y móviles en la próxima distribución que se haga de los fondos líquidos disponibles o de la retención del 3% de los ingresos brutos de la concursada. Este pronto pago de oficio, entonces, procede por propia iniciativa de la ley y lo ejecutan el juez y el síndico, obviamente con colaboración de la concursada, que es la que tiene que proporcionar toda la información necesaria para que el proceso concursal en esta etapa avance. Pero como les anticipé, también hay otra variante del pronto pago, que es el pronto pago a pedido de parte. Suele suceder muchas veces en la práctica que hay acreedores que no fueron denunciados por el deudor al concursarse o que no aparecen en la contabilidad de la concursada, o aparecen y fueron denunciados, pero probablemente no por la totalidad de la remuneración que percibían. Para estos casos y cualquier otro caso en que el acreedor entienda que merece el pronto pago, pero no fue reconocido en el pronto pago de oficio, la ley establece el pronto pago a pedido.
Esto quiere decir que cualquier acreedor de origen laboral con alguno de los créditos del artículo 16 que tengan privilegio especial o general puede pedir el pronto pago presentándose en el juzgado por escrito y obviamente invocando por qué tiene un crédito pronto pagable. Esto es, invocar y probar que se encontraba en relación de dependencia, invocar y probar que tenía determinada remuneración y por supuesto que a su respecto la concursada se encuentra en mora. Este pronto pago de oficio tiene varias características en las que tenemos que detenernos. Por ejemplo, primero, no necesariamente implica la formación de un incidente dentro del proceso concursal. Muchas veces, muchos juzgados, muchos tribunales agregan la presentación en el expediente principal, dan el traslado que ordena la ley a la sindicatura y a la propia concursada y luego el juez resuelve y la cuestión se termina ahí. Pero otras veces, si bien esto es recomendable desde un punto de vista práctico, pero cuestionable desde lo procesal, hay juzgados, hay tribunales que crean un incidente separado. Esto no es imprescindible hacerlo según la ley 24.522, pero algunos jueces o tribunales lo hacen y esto tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, porque no nos olvidemos que por el principio de oficiosidad, el concurso preventivo no caduca como proceso universal, pero los incidentes sí. Entonces, si consideramos al pronto pago un incidente, aquel que lo inició lo tiene que impulsar, por ejemplo, para no caer en la caducidad de la instancia. Este pronto pago a pedido de parte, como dijimos, no implica un juicio contradictorio. Es un pedido que se le hace al juez para que autorice al concursado el pago. De manera que el acreedor tiene que llevar al juzgado toda la información con la que cuente. El síndico va a indagar sobre este crédito que se invoca, el concursado podrá oponer las defensas que estime, por ejemplo, que el trabajador no está registrado porque no era trabajador, podrá probar que los créditos fueron pagados, podrá probar que el crédito no tiene privilegio, o en fin, cualquier cuestión que pueda obstaculizar el pronto pago en esta etapa. Luego el juez tiene que resolver, siempre teniendo en cuenta que no hay producción de prueba, porque este es un simple pedido de pronto pago de un crédito que se supone que cuenta con respaldo. Esto es importante por lo siguiente, porque nosotros sabemos que los trabajadores gozan del beneficio de gratuidad, que por ejemplo hace que no tengan que pagar las costas en muchos procedimientos cuando de pronto tienen una resolución adversa. En el caso del pronto pago, los trabajadores, si pierden esta petición de pronto pago, no van a cargar con las costas, salvo, dice la ley, que haya connivencia con el concursado, temeridad o malicia. Aclara la ley, sin embargo, que las resoluciones atinentes al pronto pago son siempre apelables. De manera que, si bien en doctrina y jurisprudencia se discute el alcance de esta apelabilidad, por lo menos desde la Comisión entendemos que es apelable todo aquello que ponga fin a la incidencia del pronto pago. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la resolución que admite el pronto pago hace cosa juzgada e implica la verificación del crédito. Esto quiere decir que el trabajador que obtuvo el pronto pago no tiene que presentarse a verificar porque la resolución que admitió el pronto pago ya hace las veces de sentencia de verificación. De todos modos, es importante también tener en cuenta que si el pedido de pronto pago es rechazado, el trabajador todavía tiene la posibilidad de iniciar un juicio laboral ante el juez que corresponda y si en ese juicio obtiene una sentencia a su favor, puede presentarse a verificar en el concurso. El pronto pago siempre está muy recomendado para aquellos casos donde el trabajador cuenta con alguna prueba fehaciente de su relación laboral, de la remuneración y de los requisitos del pronto pago. Porque de otra manera, por ejemplo, un trabajador que se encuentra en negro difícilmente vaya a poder obtener el pronto pago en esta etapa. Lo que podrá hacer, sin embargo, es obtener una sentencia ante el juez laboral que corresponda y con esa sentencia firme presentarse en el juzgado y si aún no concluyó el concurso, pedir el pronto pago por aquellos rubros que tengan privilegio y si no, presentarse a verificar el crédito por la parte quirografaria y seguir el trámite del resto de los acreedores de esa naturaleza. Les decía yo hoy que es muy importante tener en cuenta que el pronto pago implica una petición judicial que no necesariamente forma un incidente, porque hay tribunales que entienden que el pronto pago forma una incidencia y que realmente aquel que presenta la petición tiene que instar, tiene que urgir la resolución judicial respectiva. Hay tribunales, por ejemplo, que entienden que el incidente o la actuación que se forma con motivo del pronto pago es susceptible de caducidad de instancia. De manera que si la parte no lo impulsa, el juicio, esta suerte de
incidencia que se forma puede extinguirse, puede terminar, puede culminar. Y en esos casos hay muchos tribunales que imponen costas al trabajador, porque entienden, equivocadamente o no, que al haber terminado el juicio sin que el juez expida sobre la procedencia del pronto pago, sí quien inició la incidencia debe pagar las costas. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que como el pronto pago no necesariamente implica la formación de un incidente o una actuación nueva, no hay que pagar tasa de justicia, no hay que pagar ningún arancel verificatorio. Una última cuestión que debemos tener en cuenta, que no está especialmente regulada en el artículo 16, pero que presenta mucha importancia práctica en la actualidad, es la de los acreedores que tienen créditos, por ejemplo, derivados de su situación de hipervulnerabilidad, se lo suele llamar ahora, que por su propia naturaleza requieren probablemente más que los trabajadores de un pago inmediato de su crédito. Hablamos, por ejemplo, de las personas ancianas, de las personas discapacitadas, de las personas enfermas. Estos créditos usualmente no cuentan con privilegio, de manera que de entrada no podrían acceder al pronto pago. Aún si contaran con privilegio, parecería que no pueden acceder al pronto pago, porque el pronto pago, de la lectura, de una primera lectura que podemos hacer del artículo 16, parece estar dirigido nada más que a los créditos laborales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay mucha jurisprudencia, sobre todo de este último tiempo, y también algún sector de la doctrina que va ganando lugar en las bibliotecas, que sostiene que el artículo 16, cuando habla de que el juez excepcionalmente podrá habilitar dentro del régimen del pronto pago el pago inmediato de acreencias vinculadas a estas causales que le decía yo hoy, por ejemplo, cuestiones alimentarias, cuestiones de enfermedad, cuestiones que no admitan demoras, implican una posibilidad de abrir el pronto pago a créditos que no sean créditos laborales. Hay algunos casos que los citamos en el manual de concursos y quiebras que usamos en la comisión, así que para no perder tiempo en remisiones a lecturas de fallos, me remito, valga la redundancia, a la lectura de nuestro manual. Pero bueno, para concluir, es importante tener en cuenta que el pronto pago, si bien fue pensado para créditos laborales, en muchas ocasiones la jurisprudencia los extiende con motivo, por ejemplo, de disposiciones de tratados internacionales a algunos sujetos que no necesariamente son trabajadores. Con esto terminamos por hoy la breve explicación, esta clase de apoyo, esta guía de estudio sobre pronto pago laboral, y hasta la próxima.